La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos, bienvenidos aquí a Radio Santa Rosa, al programa A Pensar Más, que se transmite a través de la red Sodomco en todo el Perú. Acabamos de tener un pequeño movimiento de la Tierra, 4.1 en Víctor. Estamos aquí, Víctor queda muy cerca de Arequipa, como ustedes saben, cerca del Valle del Majes, pero a una profundidad de 28 kilómetros, Luis Mael. Buenos días. ¿Cómo está, Rosa María? 25 kilómetros de profundidad, no ha sido tan profundo, por eso incluso se ha podido percibir aquí en la ciudad capital como un fuerte remesón. Como un temblorcito. Mientras yo venía en el carro, mi esposo me dice temblor. Yo estoy en el carro, así que es bien difícil que lo sienta. Pero sí, efectivamente la tierra sigue temblando en la zona de Arequipa. Esa es una probablemente concatenación con los hechos que hemos visto desde el domingo en la noche. Correcto. Y que van a seguir sucediendo en las próximas horas y días. Así que calma a todos. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Lo importante es hacerlo, ¿no es cierto? Pero hoy día vamos a dedicar el programa a hablar de justicia. Ajá. Justicia. Acá está el Señor de la Justicia. Y dicho sea de paso, el otro día me quedé a su misa un ratito el viernes y me sorprende que antes de la misa, cuando se hacen las intenciones, ¿no? No solamente se piden por las familias, por las personas en particular, sino dicen por el proceso judicial número tal de la familia tal. Yo, caracho, la gente viene acá, pero expediente bajo el brazo. La cosa es bien concreta, ¿no? En el pedido. Bueno, a veces se necesita más que el Señor de la Justicia, ¿no? Para que haya justicia en el Poder Judicial, la verdad. Bueno, yo voy a tener que rezarle ahora sí más seguido, porque la verdad que después de lo que estamos viendo, bien difícil no sorprenderse. Va a hablar más adelante con nosotros el ex congresista Daniel Aguataz, y estará con nosotros también Daniel Llovera, periodista de investigación, con el que hicimos toda la investigación del tema de narcoindultos y conmutaciones de pena, para hablar de dos sentencias en particular. La sentencia de Diario Chicha, y vamos a hablar de la sentencia del señor Miguel Facundo Chinguel, Facundo su apellido. Pero quiero aclarar algunas cosas, por favor, para toda nuestra audiencia, que a veces se confunde un poquito. Términos legales, ayer ha sido objeto de debate en todos los medios de comunicación. Algunos términos que no se entienden bien. Miren, primero, la ministra de Justicia no tiene nada que ver en las sentencias del Poder Judicial. Nada, ¿ya? Una cosa se llama Poder Legislativo, otra se llama Poder Ejecutivo y otra Poder Judicial. La garantía de que el poder no se concentre en una sola mano es tenerlos separados. Por eso es que el presidente no le puede decir a un juez cómo fallar. Y el juez no le puede decir al presidente cómo administrar la plata. Tampoco el presidente puede reformar el Poder Judicial. La única reforma posible es la que hace el legislativo sobre el judicial. ¿Por qué? Porque el que aprueba la ley orgánica del Poder Judicial, ¿quién es? Es el legislativo. Entonces, ningún poder está concentrado, justamente por la desconcentración de poderes. ¿Por qué? Porque si todo el poder estuviera en una sola mano, viviríamos en una dictadura, ¿no es cierto? Y vivimos en una democracia. Y el sistema ha probado durante 200 años no ser perfecto, pero ser bastante bueno. Entonces, la ministra de Justicia no puede reformar el Poder Judicial. ¿Puede proponer al legislativo proyectos de ley de reforma? Sí. Tanto de códigos, es decir, de la ley sustantiva, de la ley que tiene que ver con lo que se nos tiene que aplicar a nosotros, como con propuestas de reforma en la organización del servicio de justicia. ¿Ok? El mismo Poder Judicial tiene iniciativa para proponer al legislativo su propia reforma. Primera cosa que quede claro. Entonces cada uno tiene su rol. ¿Okay? El juez sentencia, el fiscal acusa. ¿Okay? El juez no acusa, ni el fiscal sentencia. ¿Okay? La última palabra es la del juez. Pero el juez no puede sentenciar si es que el fiscal no ha acusado. ¿Ok? Muy bien. Ayer ha habido un lío espantoso porque la médico legista en Tumbes hizo un inventario, si se quiere, de las heridas de una mujer brutalmente agredida por un hombre que está prófugo en este momento. Y lo que entendieron
los señores periodistas de Tumbes y compañía en el resto del Perú es que porque la doctora puso TEC, o sea, traumatismo, encéfalo-craniano leve, eso era lesiones leves. Miren, las lesiones leves son un tipo penal. No lo establece la pericia, lo establece el fiscal. El médico legista lo que hace es un inventario de lo que encuentra, ¿no es cierto? Politraumatismo. Y con esa pericia, el fiscal dice, ajá, esto califica como lesión leve o lesión grave. Ok, primer problema. Entonces, la doctora, pésimas portadas hoy día, no pasan un examen de derecho, jalados todos, no determina si la lesión es leve o grave. Lo determina el fiscal. Y luego el juez puede discutir también durante el proceso la calificación que se ha hecho. ¿Ok? Entonces, lo que diga la pericia no es la calificación del delito. ¿Ok? El perito, cuando le llevan un cadáver, no dice homicidio culposo o homicidio doloso. Dice homicidio, acá hay un muerto, ¿no es cierto? 48 puñaladas en el estómago. ¿Ya? Eso no es decir, si la puñalada fue superficial, no quiere decir que sea homicidio culposo. ¿Entienden? ¿Me están entendiendo acá en mi focus group delante del vidrio? Sí, me están entendiendo. Ok. Lo único que han dicho es que el traumatismo encéfalo-craniano, es decir, el golpe que tiene dentro de la cabeza, el TEC, es leve. Gracias a Dios, dicho sea de paso. ¿No es cierto? 2. ¿Qué pasa con las benditas lesiones? Ok. El delito de lesiones está pensado desde el inicio, ¿no es cierto?, de la justicia penal en el universo, para dos personas que se pelean. Hay una pelea y una le causa un daño a la otra. Pero normalmente se entiende que son dos personas de la misma fuerza física, pues. ¿No es cierto? Entonces, si lo mando 30 días al hospital, ya eso es grave, pues. Si lo mando menos de 30 días al hospital, pero más de 10 días al hospital, es leve. Si lo mando menos de 10 días, no hay delito. ¿Qué? No hay, pues. Hay falta, hay otra cosa. Ahora, no faltan por los abogados que lo complican todo. Sí, pero si le mutilan un dedo, entonces sí es grave. Claro, pues, todos hemos leído el Código Penal. No solamente son los días de hospital, también se le mutilan un miembro, ¿no es cierto? Si produce desfiguración en el rostro, si la inhabilita permanentemente para el trabajo, ok. Pero en términos generales, ya, si quieren aprender la regla rapidito, es más de 30 días de hospitalización. O sea, imagínense ustedes, pues más de 30 días de hospitalización, se dan cuenta, es grave. De 10 a 30 días es leve. Miren cómo se ríen acá, ¿verdad? Pues, entonces, claro, para que tú tienes que estar policontusa, digamos, no necesariamente son lesiones graves. Puedes tener 25 moretones en todo el cuerpo. Pero si a los 3 días te estás parando y te estás yendo a trabajar, entonces no es lesión grave. ¿Y cuál es la diferencia entre lesión leve y lesión grave? La pena, pues. La pena. Ahora, el año pasado se les ocurrió en el Congreso que había que subir las penas. Entonces sí es posible que para lesión leve haya prisión efectiva hoy, para los delitos cometidos a partir de la aprobación de la ley, que fue el año pasado. Para los delitos anteriores, no. ¿Ok? Para los delitos anteriores a la promulgación de la ley se aplica, ¿no es cierto?, la norma anterior. Entonces lo más probable es que no exista eso. Bueno, acá va a haber otro sismo chiquito, 4.8 en Ica, en Pisco. La tierra está temblando, señores. Por algo será. Pero la tierra está temblando. Yo creo que para lo que sí en verdad debería servirnos es para estar prevenidos en todo momento. Repasar las acciones que debemos tomar en casa para evitar mayores consecuencias. Lo decías hace unos días, lo que mata en los temblores no es el temblor, son las paredes. Así es. Es el temor, el pánico en ese momento, ¿no? Vaya usted y confiésese, señora, caracho. También. Dios nos coja confesados, como se gritaba antes. Entonces, de verdad, pues, arregle su vida. Muy bien.
ese es el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de justicia. Pero para hablar de justicia hay que saber un poquito de justicia, ¿no es cierto? Un poquitín, no hay que saber demasiado. Muy bien. Hay dos casos que son los que nos han llamado más la atención. Uno es del señor Miguel Facundo Chinguel, el famoso presidente de la Junta de Indultos, se voy a abreviar el nombre, ya de conmutaciones de penas, gracias presidenciales, indultos, etcétera, que durante la época del gobierno de Alan García, ¿no es cierto?, se dedicó a revisar expediente tras expediente y elevarlo a nuestro señor presidente para que éste estampara su firma, y nuestro señor presidente indultó a 5.000 reos, indultó y conmutó. ¿Por qué digo conmutó? Porque a la gente de narcotráfico no se le puede indultar por ley, está prohibido. Entonces, ¿qué se les ocurrió? Ah, bueno, como no se les puede indultar, se les conmuta. ¿Qué decir conmuta? Te rebajo la pena. Pero te la rebajo tanto que en realidad puede salir bien mañana. ¿Ok? Entonces, por angas o por mangas, el resultado era prácticamente el mismo. Muy bien. En ese momento habían más o menos una población de 45.000 presos, hoy estamos en más de 70.000. En ese momento habían 45.000 presos. Alan García revisó los expedientes de 15.000 sentenciados y le cambió la pena al 30%, o sea, a 5.000. Agacho, ¿no? Fuerte. Bueno, el señor Facundo Chinguel se probó en el proceso que en algunos expedientes, sobre todo en uno en especial que bastaba uno para probárselo, ¿no es cierto?, había obtenido beneficio, ventaja, etcétera, dinero, gracia, como se quiera llamar en el Código Penal. Y se le condenó, ¿no es cierto?, por cohecho, es decir, por recibir una coima. Muy bien. Y también, obviamente, porque esto no lo había hecho solo, habían cómplices, se le condenó por asociación ilícita para delinquir. ¿Ok? ¿Qué ha determinado la justicia? Que el señor actuó solito. ¿No hay asociación ilícita para delinquir? No hay. Solo a él se le ocurrió, él tramitó, él obtuvo los resultados, solo, todos los demás procesados nunca estuvieron ahí. Por iniciativa propia. Todos los demás procesados que tienen condenas también, ¿ah? Pero no necesariamente efectivas, pero han tenido condenas. Entonces, ¿qué disparate es este? Y obviamente sabe que en la apelación a la Suprema seguramente lo exoneran, ¿no? O ya se lo bajan a nada, con lo cual los 2 añitos que te ha tenido en cana ya hay justicia para todos. Pues listo, ya estamos, ¿no? El otro caso es el de Alberto Fujimori, que yo digo, ahí sí, nosotros siempre le pedimos predictibilidad al Poder Judicial, y esto era predecible, pues, ¿no? Si era la sala Villestein. O sea, miren, yo nunca he visto una cosa igual. Cualquier persona puede entrar al Twitter del señor magistrado Javier Villestein y leer las barbaridades que ahí pone de connotación política. O sea, sus preferencias políticas son públicas y notorias. O sea, de verdad, lo son. Tiene una defensa cerrada el fujimorismo, de Keiko Fujimori. Utiliza las palabras caviares, rojetes, para referirse a los enemigos de los fujimoristas, ¿no? Eso es su léxico, es su manera de hablar. Yo lo tengo bloqueado hace mucho tiempo porque a mí me ha faltado el respeto varias veces y porque no quiero contribuir, como digo, a la falta de decoro de un magistrado de la Corte Suprema. Antes, no sé, creo que habrán derogado. Me dicen que no. Había una norma que se le exigía a los jueces tener decoro. Bueno, no voy a contribuir pese a que no lo tenga, ¿no? Entonces mejor ni contestarle. Pero una persona con manifiesta preferencia y simpatía, ¿no es cierto?, por un grupo político, emite una sentencia diciendo que en el caso de la prensa chicha, Alberto Fujimori no tenía idea de lo que estaba pasando. Nada. Por todos los kioscos de Lima decían, Andrade Maricón, hablaban mucho del papá de Chicho Mome, el ingeniero Mome Yona, Gustavo, claro, le decían de todo, no quiero repetir lo que decían, básicamente eran acusaciones de índole sexual, ¿no? Porque para el servicio de inteligencia no le daba para más el coco. Entonces, básicamente todos eran maricones, habían participado en orgías o cosas por el estilo, ¿no? Y esto se hizo sin que Alberto Fujimori supiera nada. Yo estaba manejando en el centro de Lima cuando por la ventana del carro me entregaron un ejemplar de la República. O sea, a mí no me la van a contar porque yo la recibí.
mandado a hacer por servicio de la inteligencia, igualito a la República, mismo formato, pero era república, ¿no? Entonces, eso se hizo con plata de todos los peruanos, la plata salió de nuestros impuestos. Muy bien. Todos los compinches de esta operación, hace muchos años que fueron sentenciados, todos. Los que trabajaban en la prensa chicha, Vladimiro Montesino, los generales que participaron en la operación, todos fueron sentenciados. Incluso algunos ya deben haber cumplido sus condenas, ¿no? Pero cuando por fin se le puede procesar a Alberto Fujimori después de años, ¿no? Y llega a la Corte Suprema, resulta que Fujimori nunca supo nada. Toda esta operación era para reelegirlo a él, a Alberto Fujimori, no un tercero, ¿no? Claro, a él mismo. Sería el principal beneficiario de todo esto. Claro, o sea, él era el beneficiario de toda la operación. Todos sus compinches han sido condenados y han cumplido sus condenas, ¿no es cierto? Y deben sus reparaciones civiles, ¿ya? Y este señor no sabía nada. Lo cual es fatal porque deja la marca, ¿no? O sea, fíjense, en el caso Cantuta, Barriosatros y secuestros de Dyer y Gorriti, la sentencia no va a cambiar, por más que quisiera el señor Villestein, porque tendrían que haber hechos nuevos. Y no hay hechos nuevos, pues. Salvo que aparezcan los muertos, cosa que no va a suceder, ¿no es cierto? No hay hechos nuevos. Por lo tanto, el señor Fujimori tiene que cumplir 25 años de condena y ya va a cumplir 10. Le faltan 15. ¿No? Esa es la realidad. Entonces es una victoria pírrica. Pero sí deja la marca, pues. La marca de, efectivamente, Fujimori no sabía nada. Que esta es la marca que quieren dejar los fujimoristas. Todos eran malos alrededor, todos merecen condena, pero él no sabía nada. No, y llega un momento en que, claro, la población no sabía nada, pero él sí sabía. La población no tenía por qué saberlo, pero él sí sabía. Y el señor Villestein sabe perfectamente que Alberto Fujimori sabía. A no ser que lo considere un estúpido. Y yo no creo que lo considere un estúpido, ¿no es cierto? Era un hombre muy inteligente. Un profesor importante de matemáticas no puede ser estúpido. No puede mirar, aunque sea cuando pasa la limusina a toda velocidad, los kioscos de todo el país, insultando a todos sus adversarios políticos y no preguntarse, ¿por qué todos los titulares son iguales? ¿Qué está pasando acá? Y a pesar de que el abogado Paco Castillo diga lo contrario, pues en el proceso a los compinches reconocieron que la orden viene de Fujimori. El Fujimori estaba informado de toda la situación. Y aún así, con toda esa probanza, pues el señor Villestein y sus queridos colegas de su sala, pues dijeron no. Absuelto. El señor nunca se enteró de lo que pasaba alrededor de él. ¿No? Bueno, como decía un amigo mío, mejor que te declaren tonto, ¿no es cierto?, a que te declaren sinvergüenza, ¿no? Entonces tonto, pues tontonazo era Fujimori. No era sinvergüenza, era tontonazo. Él no lo dijo con esas palabras, ¿no? Pero no las puedo decir al año por radio, porque esta es la radio católica más antigua del Perú. Vamos a una pausa, rezamos con nuestros invitados. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Recuerden nuestras frecuencias, porque son múltiples. Radio Santa Rosa, 1500 kilociclos, amplitud modulada, 105.1 FM. Radio Santo Domingo Chimbote, 102.1 FM. Radio San Martín Arequipa, 97.7 FM, 1380 AM. Radio Veritas RTV Cusco, 92.1, nueva frecuencia. Radio Cepagua Ucayali, 100.5 FM. Radio Quillabamba, La Convención Cusco, 91.1 FM, 1210 AM. Y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado en el 92.5. Estamos en vivo y en directo con toda la cadena de emisoras de Sodonco con Rosa María Palacios en A Pensar Más. No se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es Sodonco, la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Recuerden, amigos, suscribirse a nuestro canal en YouTube, Sodonco, así como lo escuchan, y también en nuestra cuenta en Twitter, que ya tiene más seguidores, Rosa María, en donde colgamos todas las ediciones de este programa y tenemos muchas cosas interesantes para nuestros oyentes. Bueno, y tenemos en realidad mucho que contarles, pero ya está en la comunicación con nosotros Daniela Huataz, ex congresista de la República, para comentar con nosotros este fallo de ayer sobre el Poder Judicial, la verdad. Y fíjense que es como un patrón de conducta, ¿no? Nadie sabe nada.
Nadie sabe nada. O sea, el señor Castañeda Lucio no sabía nada de Comunicore. Recién va a empezar el juicio. ¡Recién! Un asunto que trata del 2006. Va a estar también Daniel Llovera. ¿Quién más no sabía nada? Alan García. Nada sabía de lo que hacía Miguel. Él filmaba nomás los indultos, pero no sabía nada. Y Fujimori tampoco sabía nada. Entonces el reino de los no sabía nada. Y recordando a Alan García, había dicho que Miguel Facundo Chinguel era un hombre pro. Con lo cual cuando salga le dará un puesto pues, en un próximo gobierno aprista, de todas maneras. Muy buenos días, señora Huataz, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, su primera reacción ante este fallo de la Sala Villa Stein. Bueno, yo creo que si nosotros tenemos la oportunidad de pasar por la marcha del día sábado pasado y lo que ocurrió frente al Palacio de Justicia, la principal consigna era Poder Judicial, vergüenza nacional, ¿no? Yo estaba ahí. Al margen del análisis jurídico, si corresponde o no corresponde, lo que se está logrando es la cada vez mayor desacreditación y pérdida de credibilidad y de confianza en nuestro sistema judicial. Es deplorable, o sea, realmente si la clase política, ni la presión mediática, ni la presión ciudadana puede esto, podríamos estar camino a un país sin ley, ¿no? O sea, es muy delicada la situación desde mi punto de vista. Ahora, en el caso del Poder Judicial, la sala del señor Villestein, y en particular el señor Villestein, ha manifestado sus preferencias políticas abiertamente. Cualquiera que dé una vuelta por su línea de Twitter ve cómo él retuitea aquellos mensajes de apoyo a Keiko Fujimori. ¿No es cierto? No es novedad. O sea, si había algo predecible al caer en esa sala, porque tiene que caer en esa sala, el resultado de esta sentencia, yo no sé cómo no sorprende a nadie, y yo lo que no entiendo es por qué el Consejo Nacional de la Magistratura, que es otra de las madres del Cordero, no dice nada sobre la conducta política del señor Villestein, que es pública y notoria. Bueno, eso es mucho más delicado aún, ¿no? Si vamos a tener salas de la Corte Suprema que tienen una identificación con un partido político, con una ideología política, eso es lo más opuesto que puede existir a un principio elemental de justicia, que es la objetividad, neutralidad de los magistrados. En otros países los jueces son propuestos por los políticos de turno, sea el presidente de la República, como en el caso de Estados Unidos, pero nadie va en ningún momento a pensar de que ese juez va a ser republicano y que va a votar en ese sentido. O sea, Rosa María, yo creo que después de haber visto lo que estamos viviendo en estos días, si sumamos el mensaje claro de lucha contra la corrupción que ha lanzado el presidente Pedro Pablo Kuczynski, y estamos ante la movilización de más de 150.000 personas diciendo Poder Judicial, vergüenza nacional. Entonces, Rosa María, yo creo que ya como sociedad no nos queda otra que buscar alternativas populares, ¿no? Yo creo que movimientos ciudadanos, probablemente referéndums, pero esto no puede continuar. O sea, no puede ser que en el Perú la política se determine al ton y al son, o que no exista ningún nivel de predictibilidad mínimo. O sea, cualquier cosa puede ocurrir. O sea, o porque tienes dinero, o porque eres políticamente afiliado, pero finalmente se convierte en un velo protector de todos los grandes actos de corrupción. Y en este caso específico, Rosa María, él ya reconoció Fujimori haber sacado dinero del CIN para la compra de los polos, para la campaña electoral, para pagarle a Montesinos, y ahora resulta que en este caso, pues, el mismo dinero con el mismo modus operandi donde salía el dinero del CIN, no, ahí no tiene responsabilidad. Así es. Mira, bueno, yo para que se sorprenda, acaban de admitir a trámite el pedido de habeas corpus de Abimael Guzmán.
presentado por Irene Parraírra por presunta violación al derecho a la salud del terrorista. O sea que así como está el Poder Judicial, cualquier cosa puede pasar. Pero, Rosa María, imagínate que a esas alturas, con una corrupción desbordada a nivel estatal, regional, local, con una delincuencia sin control. Hemos visto lo que ha ocurrido con la liberación de más de no sé cuántos miles de narcotraficantes del gobierno de García. Estamos convirtiendo. O sea, ¿qué nivel de seguridad le podemos ofrecer a la ciudadanía? Esto es un golpe a la yugular de las esperanzas que tenemos todos los peruanos de que una vez por todas las cosas comiencen a cambiar en el país. Yo creo que acá la gran responsabilidad de Marisol Pérez Tello es poner las cosas en su sitio, y si es que la clase política no puede iniciar cambios, proponer cambios, tendremos que ser los ciudadanos de a pie, Rosa María. Yo te invito a ti a iniciar un movimiento ciudadano. Ahora, ¿cómo encauzar Tenemos que hacer algo. No podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, una sociedad donde va a salir el que tiene el garrote más, el que tiene la billetera más grande, o el que tiene más poder, ¿no? Como sociedad así. Ahora, ¿cómo enfrentar el problema? ¿Cómo encauzar? Porque de la propuesta, como dicen, de la protesta hay que pasar a la propuesta. En el caso, por ejemplo, de mujeres, lo que yo he propuesto, y creo que ha sido bien atendido por la ministra, y parece ser que el Congreso pasado no lo pudo aprobar, es un tipo penal específico para las golpizas a mujeres, en el cual, con una sola cachetada, un solo golpe, etcétera, ya haya una sanción, una punición. O sea, que el tipo penal de lesiones no se aplique en estos casos porque no sirve para nada. Eso ha sido bien recogido. Yo espero que se discuta, se debata, se pueda aprobar. Pero en el caso de una reforma del Poder Judicial, la ministra de Justicia no puede hacer nada, porque tenemos el tema de separación de poderes. La reforma del Poder Judicial solo puede venir de un Congreso, y ese Congreso tiene 73 fujimoristas, que no van a apoyar nunca pues la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, y mucho menos la muerte civil de los funcionarios que delinquen contra el Estado. Tiene como presidente de la Comisión de Presupuesto a Cecilia Chacón, que fue finalmente se le impuso una condena por enriquecimiento ilícito. Después se declaró nulo el proceso, no se le ha absuelto. Pero esa es la presidenta. El presidente de la Comisión de Educación está acusado por plagio. Entonces, ¿quién va a reformar esto? Pues podemos salir a protestar, pero la pregunta es ¿quién va a reformar esto? Bueno, Rosa María, quizá habría que pensar en un referéndum, ¿no? O sea, yo creo que ya nos está demostrando la ciudadanía, las organizaciones civiles, en el caso de la ley Pulpín, en el caso... nosotros no podemos dejar pasar por agua tibia lo que ha significado esa marcha, quizá la más grande después de los 4 subios que ocurrió el fin de semana. Sí. Y no podemos dejar a toda la población con esa sensación de que ni el Poder Judicial, ni la clase política, ni el Congreso de la República, ni los medios de comunicación, nadie puede hacer nada, y todos podemos derivar rápidamente en una sociedad sumamente violenta, donde se comience a imponer la justicia, la pongo yo por mis propias manos, hipotéticamente hablando, en el caso de esta joven que ha sido agredida brutalmente en el norte. Lógico. Bueno, vayan y agarren las patadas y defórmenlo al tipo. Así es. Como se hacen en muchos lugares del Perú, ciertamente. En la mano. Mira, Rosa María, yo estoy sumamente preocupado porque lamentablemente después de haber pasado 10 años por el Congreso de la República, haber hecho propuestas en la misma línea de la que tú señalas, yendo a lo que es el robo, el hurto, eliminar las sentencias condicionales, ¿no? O sea, es algo tan elemental como eso. O sea, si alguien comete un robo menor, un hurto menor, bueno, que se vaya 15 días, 20 días, 30 días a la cárcel. Pero esta flexibilidad y gran tolerancia a lo que es el hurto menor, las lesiones leves, que es el caso de esta joven del norte, ¿no? El médico legista dijo, son lesiones leves, entonces la policía vio el parte de lesiones leves, entonces no hago absolutamente nada. Y a la mujer la masacran y la agarran a patadas, y entonces... Rosa María, yo creo que este es un tema sumamente... Fíjese, doctora Bogatás, cómo ahí sí hay una responsabilidad de los medios de comunicación.
La médico legista no ha dicho lesiones leves porque la calificación del delito solo la puede hacer el fiscal. Lo que ha dicho es que tiene un TEC leve, un traumatismo encefalocraneano leve, porque esa es la calificación médica, pero no ha dicho lesiones leves. Lo que entiende el reportero es lesiones leves y hace un escándalo, cuando ni siquiera ha habido calificación fiscal de las lesiones todavía. Entonces ahí también hay un problema de educación de los reporteros que no saben nada de derecho, lo siento chicos, y que deberían tener un poquito más de educación antes de lanzarse con un titular de ese calibre. Que ayer todo el mundo ha estado frenético tratando de explicar, y yo tratando de explicar, no, todavía no hay una calificación fiscal. Porque además el tema es que el prófugo todavía no ha sido capturado. Entonces, ahí también hay una corresponsabilidad en encontrar con absoluta claridad los términos para poder educar a la gente y no indignarnos por algo que todavía no ha sucedido, ¿no? Todavía no ha declarado el fiscal si son leves o graves. Eso lo tiene que declarar un fiscal, no un médico legista. El peritaje da cuenta de las heridas, nada más. Pero en fin, así estamos. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por estar compartiendo estas preocupaciones aquí en Radio Santa Rosa. Como decíamos, cómo se le da forma a la protesta, ¿no? Y que se convierta en una propuesta. Yo creo que es clave el Consejo Nacional de la Magistratura, es clave cambiar su conformación. Las personas que eligen y sancionan a nuestros jueces y los ratifican en su cargo no tienen las capacidades, lamentablemente, para hacerlo. Se trató de hacer un organismo que tuviera una representación profesionalizada y sin embargo ha resultado siendo un organismo que ha tenido serios problemas también en su propia credibilidad. Entonces, el Consejo Nacional de la Magistratura, un organismo del cual usted seguramente nunca ha escuchado hablar, es el ente más importante que hay, porque es el que escoge a los jueces, los selecciona, los ratifica cada 7 años y los sanciona, sobre todo los de la Corte Suprema. ¿Y qué pasa? Que las personas que lo conforman son elegidas por colectivos gremiales que nunca nadie va a votar y a muy poca gente le interesa si es fulano o mengano el representante. Ustedes ahorita me preguntan a mí quién es el representante del Colegio de Abogados en el Consejo Nacional de Magistratura, no tengo la más remota idea. ¿Se dan cuenta? Y debería saberlo. Entonces, hay ahí un problema nacional. El Consejo Nacional de la Magistratura tiene que elegirse en primer lugar de una manera diferente. Pero eso implica reforma constitucional, 2 legislaturas, etcétera. Un camino es hacer un referéndum. Un camino efectivamente es un referéndum. ¿Es viable ese camino entonces? Ese camino sí, claro. Es un referéndum con 50.000 firmas para presentar la iniciativa legislativa y luego pedir que esa iniciativa se someta a referéndum. ¿Y consideras que la población ya es sensible a una situación como esta? No, porque tiene que entender qué cosa es el Consejo. O sea, tienes que decirle, mira, la culpa de que tengamos un pésimo sistema judicial es que los jueces se eligen de manera pésima. Claro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las personas que las eligen tienen problemas también, ¿no? Trabajan para ciertos intereses, etcétera. La queja permanente de que el APRA controla el Poder Judicial es una queja que escucho yo en el Perú hace 30 años, desde que yo estudié Derecho. Los jueces son apristas. No todos, pero lo suficientes como para estar colocados en los lugares necesarios para poder, ¿no es cierto?, hacerle el favorcito a los políticos a los que tienen que hacérselo. Y vaya que se los han hecho, ¿ah? Y vaya que yo el otro día en broma le decía a un colega, no hay aprista que cumpla su condena. No conozco. No he conocido. A veces los condenan, pero que cumpla la condena, no. Nos vamos a una pausa. Ya está nuestro invitado Daniel Llovera, está esperándonos, en breve estará con nosotros aquí en cabina, Rosa María, y volvemos luego de la pausa con él. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos amigos en Radio Santa Rosa, emisora integrada para la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, donde también está Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas RTV en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, presentando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, y le pedimos por favor a Sismos Perú, IGP, que arregle que se ponga de acuerdo con sus datos, ¿no? Porque claro, ya no sabemos si el temblor ha sido en Vítor o ha sido en Lima.
O se han presentado 3 temblores en 10 segundos. Con 10 segundos de diferencia, ¿no? Sí. Arregle sus datos, por favor, ¿ya? Porque este es un programa grabado. O va a quedar grabado, claro. O va a quedar grabado, no estés en vivo, pero va a quedar grabado. Arreglen sus datos, de verdad, porque causan mucha confusión. Ahora resulta que también ha sido en Lima, y también ha sido en Vítor, y después ha vuelto a ser en Vítor de nuevo, y todo con 10 segundos de diferencia. Entonces, bueno, no, permítanos informar al público correctamente. Yo lo sigo, soy fiel seguidora, pero de verdad que hay que trabajar un poquito con más rigor, ¿no es cierto? Bueno, y está ya con nosotros Daniel Llovera. Daniel Llovera es periodista de investigación, ha trabajado conmigo 2 años en ATV hasta que nos votaron. Bueno, me votaron a mí primero, se quedó unos meses felizmente. Y nos votaron, él siempre me dijo que fue Alan García, yo no lo creí, pero ahora le creo, ¿no? Porque siempre hay que creerle a un buen periodista, ¿no? Tiene credibilidad. Y tenemos 2 casos para comenzar. Uno es el de narcoindultos. Y a este caso le tenemos mucho cariño porque fue Daniel, el que vino un día, estábamos trabajando en ATV, creo que era el 2011, y ya se había instalado con la comisión, o el 2012, ¿no? Y me dice, Rosa María, ¿sabes que Alan García ha indultado 5.000 personas? No puede ser, se les han corrido unos ceros, pero no, debe haber sido 500 durante todo su mandato. No, 5.000. ¿Cómo va a ser 5.000? Pues si los sentenciados en el Perú serán pues que 15.000. No, 5.000. Los han contado ya, con página por resolución en el peruano. Era increíble también. Pues. ¿5.000? Sí. Sí, y lo más raro es que la mayoría son conmutados por narcotráfico. ¿Qué? Y así empezó una larga investigación que terminó con Miguel Facundo Chinguel en la cárcel. Pasó de ser un hombre probo, ¿no? Un hombre probo. Ha vuelto a ser un hombre probo. Bueno, el próximo gobierno de García le darán la misma chamba, supongo, ¿no? Porque además muerte civil, y he dicho, en este Congreso no la van a aprobar ni a hablar, pues imagínate, si aprueban la muerte civil en este Congreso, la mitad del Congreso tiene que irse. Entonces, ¿no? Como digo, si la presidenta de la Comisión de Presupuesto fue sentenciada por enriquecimiento ilícito, ya pues, y no sabe ni 1 más 1, no sabe ni cuánto es el presupuesto. Bueno, en fin, así es el Perú. Pero regresemos al caso de Miguel Facundo Chinguel. Daniel, gracias por estar con nosotros. Al contrario, buenos días a ustedes. ¿Cuál es el favor que le ha hecho la Corte Superior a Miguel Facundo Chinguel? Porque no le han borrado todos los delitos, le han dicho, usted actuó solito, no hay asociación ilícita para delinquir. Claro, en realidad le han hecho un favor primero porque le han rebajado la condena de 13 años con 8 meses a 9 años. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el delito de asociación ilícita, o sea, de organización delictiva, ha sido anulado, eliminado. En consecuencia, las personas que estaban tras él, ¿no es cierto?, en este, llamémosle presunto, porque el señor ahora es inocente, Rosa María, en este presunto aparato, ¿no es cierto? ¿Cómo que es inocente? Pero el cohecho sí sigue vigente. No, es inocente de organización. De haber dirigido una banda. Así es, ahí no hay banda. Sí. Solito, él mismo fue. Él solito. Es un cohecho entonces, privado. Como ya no hay organización, los coacusados de Miguel Facundo Chinguel han quedado fuera también, es decir, integrantes de la Comisión de Indultos, que fueron contratados, convocados, reclutados, ¿recuerdas? Con un mecanismo especial, pero que en realidad tenían como denominador común, y lo documentamos en el programa, su militancia priista. Claro. ¿Correcto? Y otro grupo tenía como denominador común haber trabajado o estudiado con Miguel Facundo Chinguel. Entonces, ellos quedan fuera. Ahora, Miguel Facundo ya no es cabeza de ninguna organización delictiva. Ya no hay asociación ilícita. Entonces, se queda con 9 años. Por cohecho, por 3 casos. Uno de ellos es, digamos, llamémosle menor. ¿Recuerdas? Un caso que sacamos nosotros, el sobre que llega con los 1.000 soles que le envió este fiscal de Piura apellidado Toledo Leiva. Así es. Este fiscal le envía 1.000 soles en un sobre y con una notita de una libreta arrancada, una hoja arrancada de una libreta pequeña. Uh-huh. Y le dice, doctor Facundo, aquí van los 1.000 soles con mi hermana. Y según el relato que publicamos nosotros en esa época, Facundo estaba muy molesto porque la promesa era 5.000 soles. Claro. Pero le aceptó esos 1.000 soles. También el señor es comprensivo, digamos, ¿no? Es un hombre bueno, pues. Es un hombre probo.
Exactamente. Ese es uno de los casos. Los otros casos son el del Checo, Claro. el de Eugene Sorgo, que es un caso que encontró la megacomisión, y el de 2 colombianos pertenecientes a organizaciones grandes, ¿no? Ahora, nosotros cárteles. llegamos a documentar con Solo testimonios, ¿no es cierto? Esos dos, pero con testimonios, o sea, en ese Exacto. caso estaba probado que estas personas decían que se les había exigido una cantidad de dinero por obtener el beneficio de la conmutación. Exacto. Y no estábamos hablando, en el caso de este Zorro, de cualquier persona, era un cabecilla, ¿no es cierto?, del narcotráfico, de una Claro. banda de narcotraficantes. Ellos estaban condenados a 15 años, o sea, Cosa que porque eran grandes. los amplistas siempre niegan, no había ningún cabecilla. Oye, Cholo, este era, pero de los grandes, ¿no? Y claro, salen del país y era lo más fácil, ¿no es cierto? Porque no vuelven a aparecer. Bueno, según algunas versiones, Miguel Facundo Chinguel podía salir libre muy pronto. Claro, como le ha bajado la condena y A 9. tú lo sabes perfectamente, entonces podría pedir beneficios a partir del próximo año. Claro. Sin embargo, los abogados no se han quedado tranquilos, de todos modos quieren que esto se anule o la condena siga yendo cuesta abajo, ¿no? Claro, un poquito menos, y como está preso desde el 2013, me parece, y ya había preso 3 años, ya de 3 años sale, pues. Exacto. ¿Ya? O sea, Va a volver a hacer pedagogía, ya no en las cárceles seguramente, pero sí en otra otros institución pública o en otros ambientes. claro, ¿no? porque digamos, el señor Kuczynski, y eso es bueno que ustedes lo sepan, prometió en una campaña la muerte civil para aquella persona que haya delinquido contra, ¿no es cierto?, el Estado peruano. El problema es que para aprobar esa ley necesitas un congreso, ¿no es cierto? Y este congreso, con 73 congresistas fujimoristas, jamás va a aprobar una ley que permita que una persona no vuelva a la administración pública. Eso quiere decir muerte civil, por si acaso. Hay gente que la confundía durante la campaña con la pena de muerte. Quiere decir que una persona que ha delinquido en contra del Estado no puede, pues, volver a ser funcionario público. Obvio, pues, ¿no? O sea, si ya robaste una vez, deja para el resto, pues, ¿no? No, mentira. Si has robado una vez, no regreses, pues, ¿ya? Como dicen, Señor, no me des, ponme donde haya. Claro. Pero, entonces, ese es el caso de Facundo Chinguel, ¿ok? Por eso es que se dice que puede salir. Esto obviamente favorece a Alan García, porque como todos sabemos, los indultos no los repartió el señor Miguel Facundo Chinguel. Los indultos los entregó el señor presidente de la República, Alan García, que por supuesto se exoneró de toda responsabilidad. Antes de ir al caso de los diarios Chicha, Hubo un dictado divino también, ¿no? un Creo, dictado ¿no? divino, sí, no, era mano santa, ¿te acuerdas? Curaba a los que indultaba, era una cosa espectacular. Pero luego tenemos que ir en un paréntesis breve al caso Comunicore. El caso Comunicore es como el hijo de Daniel Llovera, ¿no? Porque él lo parió. Durante mucho tiempo lo investigó, lo publicó en ese entonces en Perú 21, le costó persecución del alcalde de Lima, le costó muchas cosas y ya está, por fin, 10 años después, porque esto es un caso que ocurre en el 2006, nosotros estamos en el 2016, 10 años después del latrocinio, porque eso fue un robo, un asalto a mano armada acá, donde nuestros vecinos en la Municipalidad de Lima, recién se va a iniciar el juicio oral. Pero, oh sorpresa, ya lo sabíamos, ¿no? En el caso de corrupción. En el caso de Ya empezó el juicio oral. ya empezó el Así juicio es. oral. Al fin, ¿ok? Todos los gerentes, todos los, ¿no?, adus ahí del señor Castañeda Alosio están metidos en el proceso. Pero sí, por supuesto, Castañeda Alosio litigó hasta el Tribunal Constitucional vía habeas corpus para que no lo incorporaran en el proceso. Y su gran defensa es que cuando se realiza toda esta operación, él estaba de licencia, de vacaciones. ¿Ah? ¿Qué tal? Y que no tuvo control directo sobre el dinero. Y que, igualito, pues, Igual que Fujimori, igualito que Alan García, igualito que Fujimori, misma cosa. Bueno, obviamente el Poder Judicial le dio la razón, faltaba más, ¿cómo no se le iban a dar? ¿No? ¿O ustedes creen que no se le iban a dar? Por supuesto que se le iban a dar, hombre, ¿no? Si estaba en casa, ¿no? Y no está comprendido en el proceso. Regresamos para hablar de Prensa Chicha, porque Daniel Llovera nos ha traído unos documentitos que creo que ustedes tienen que ver acá, de puño y letra, con el ok de Alberto Fujimori. Ok, dice acá, gaste usted la plata. ¿Ya? Regresamos con eso, vamos a la pausa. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacio, no se vayan, volvemos.
8 de la mañana, 53 minutos. Este es un programa en vivo. Estamos transmitiendo desde Radio Santa Rosa en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. A pensar más con Rosa María Palacios. Estamos en estudios con Daniel Llovera. Rosa María. Bueno, y acá seguimos chismeando con Daniel Llovera, que es mucho más entretenido que lo que sale al aire, pero algún día vamos a volver a trabajar juntos. Tiemblen cuando ese día llegue. ¿Ah? Hay que pegarle de serio. Hay que hacerlo de nuevo. Tiemblen cuando ese día suceda. No, de verdad, con Daniel sacamos todo el caso Ancash, siempre lo cuento, un año antes de que metan preso a Álvarez, cuando sus matones todavía pegaban. O sea, y ahora no pegan, pero en esa época todavía pegaban. Cuando tuvimos que rescatar a un equipo de Chimbote, de los hijos del congresista Crisolo. O sea, pucha, qué tiempos aquellos, ¿eh? Ya pues. No fue hace mucho, ¿eh? Era cuando todavía había alguna posibilidad de hacer algo en televisión. Y yo creo que en Canal 9 no se dieron cuenta de lo que estábamos haciendo, hasta que se dieron cuenta. Bueno, ¿quién me manda a treparme un tanque de agua para tomar la foto aérea de la casa de Alan García también? No fue mucho, creo. Ya le sacamos los arcoindultos y después la foto aérea de la casa. Yo creo que ya llamó nomás a Ángel González que me vota. Pero sí, pues ya demasiado. El periodista no puede ser abusivo, pues tampoco. No puede decir tanta verdad junta. Pues. Así es, Eso tanta no debe verdad. ser, pues. Por eso hay que trabajar en esta radio, porque el propietario es Dios. Y Alan García cree que es Dios, pero Dios, el verdadero, no creo que no le conteste el teléfono. O sea que felizmente no me puede mandar votar de acá. Felizmente. Bueno, Daniel, nos has traído una cosa muy interesante. Esto es una nota informativa, muy antigua, del año 98. Nota informativa, todo el número, para el señor presidente de la República. Entonces, asunto, reparación de camión tractor Volvo, o sea, a ese nivel, ¿no? Situación, recomendación. La recomendación es asignar la cantidad de $53.431 americanos para reparar 2 camiones tractores para el despacho presidencial. Esto tiene un OK, que es el OK del presidente de la República. Y al lado dice al SIN para confirmar. Este era el procedimiento con el cual se gastaba plata en Palacio. Y ese es el recibo que hacían firmar al jefe de la Casa de Gobierno que llevaba la nota informativa que has leído. Así es. Correcto, le daban el dinero. Acá hay un recibo. En la fecha recibida sujetatura de servicio, $53.000. Exacto. ¿No? Por concepto, Casa Militar, fondos para reparación camión Volvo. Y dejaba firmado el recibo el jefe de la Casa Militar, le daban el dinero en efectivo y regresaba a Palacio de Gobierno. Ok. Con ese dinero. Con ese dinero que se lo daban en el SIN. Exacto. El SIN. O sea, Exacto. el SIN era la caja La de caja todas negra. las necesidades del presidente de la República, al cual se le informaba con nota informativa para el señor presidente de la República. Claro, el esquema era, Rosa María, que había necesidades que llegaban a Palacio de Gobierno, pero que no pasaban por el MEF, o sea, por el sistema formal. Claro, ni tampoco por los ministerios, Ni tampoco por los nada. ministerios. Sí, Exacto. No había ninguna institucionalidad, digamos. Así es. Entonces, el sistema consistía en que el jefe de la Casa Militar recibía y contabilizaba, hacía un aproximado del requerimiento, una proforma, que se materializaba en esta nota informativa. Necesitamos tal cosa, y la recomendación, asignar tal cantidad de dinero. A eso, ¿Ya tomaste? Fujimori le ponía su OK. Eso iba al SIN, regresaba el funcionario de Palacio de Gobierno con el dinero. Esto, ¿por qué era fácil? ¿Por qué era sencillo? Porque previamente del Ministerio de Defensa, del Ejército, del Ministerio del Interior y del Ministerio de Economía ya se habían destinado partidas de dinero por asuntos ficticios al SIN. Entonces, por eso tenían una cantidad importante de dinero. ¿Por qué lo traigo? Porque ayer hemos podido conocer... Me lo estoy tomando fotos, Claro que chicos, sí. para ponerlo después en Twitter, ¿ya? Ayer hemos podido conocer que para la sala penal permanente Fujimori no tenía conocimiento del manejo de recursos destinados a los diarios Chicha. Entonces, estos documentos que estuvieron por allí en algún expediente perdido fueron rescatados por la Fiscalía del caso Diarios Chicha el anteaño pasado y fueron incorporados al expediente de Diarios Chicha como prueba de que el expresidente sí tenía dominio, manejo, control, disposición sobre los fondos. Entonces, sobre los fondos que se despachaban desde el SIN. Exacto. Para cualquier fin. Según fuentes de la Fiscalía, estos documentos no fueron considerados
Claro. no fueron considerados en el caso de Diario Chicha. Claro, porque- pero es interesante porque se conoce el manejo. Ahora, acá hay ok, ¿no es cierto? Ok Sí. de puño y letra. Ok de puño y Eso ha sido escrito por el expresidente Fujimori, no lo dices tú, no lo digo yo, lo dicen todas estas personas Claro. cuyas declaraciones están en estos En el otro documentos. expediente, Exactamente. porque hay que entender que Diario Chicha se juzga en dos momentos. Exactamente. Al presidente de la República se le tiene que dar un procedimiento especial, aparte, porque es extraditado. Pero todos los demás compinches están en un procedimiento Exacto. en los que todos purgaron condena. Así es. O han terminado ya de purgarlo o la están purgando. Y esto no lo han dicho funcionarios de mando medio, Rosa María y señores oyentes. Esto lo ha dicho gente del nivel del general Villanueva Roesta, Claro. del general Humberto Rosa Bunicelli, del otro general Julio Salazar Monroy. Han dicho que este dinero ha sido destinado para muchas cosas, entre ellas para el financiamiento de los diarios Chicha, y que en total, solamente del ejército salieron entre el 96 y el 2000 190 millones. Ah, sí, claro. 190, solo del ejército. El MEF le pasaba al ejército, a Marina. y a Simulaban Fuerza operaciones Aérea, de inteligencia o inflaban costos. Exactamente, y esto se pasaba al SIN. Exacto. Y la metodología era que el SIN disponía de estos dineros para coimear empresarios de televisión. Exacto. La metodología la conocía, esto prueba claramente que la Exacto. metodología la conocía Alberto Fujimori. Y tenía que darle el ok, tenía que darle la aprobación. Así Sin es, ese acá hay ok, otra más. Ensamblar cocinas que serán donadas a centros educativos. Nota informativa para el señor presidente de la República. No dice otra cosa. Otra más. Nota informativa para al señor presidente de la República. También donación de una camioneta a la municipalidad de Huarochirí. O sea, acá están todos, pero de detalle. Pintado de Nota fachada. informativa al señor presidente de la República. Pintado a la fachada del santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Ya está. ¿No? Entonces todas las necesidades las veía él íntegramente, una por una, con su ok al lado. Ok, dice, ok, o sea, estamos hablando de ok, ¿no? Y esto se remitía, como tú dices, inmediatamente al SIN, y el SIN disponía. Por eso es que el señor Alberto Fujimori era muy querido, pues, porque lo llamaba, pues, el padre tal, pínteme la fachada, por supuesto, le pintaba la fachada. Una camioneta, una canchita deportiva, la canchita deportiva. Y todo esto salía de este cambalache de caja chica que él tenía para gastos que lo hicieran popular. O sea, no es que no sabía nada. Así es. Exactamente, Por favor, pues exactamente. esto es absurdo. O sea, Además, todo esto en un circuito, en una contabilidad paralela a la formal, digamos, a la regular del Estado, ¿no? Porque aquí no había cuentas que rendir al MEF, por eso se inventaban operaciones de inteligencia, Claro. ¿no? Eso lo han dicho los propios jefes, en ese entonces, los propios jefes militares, y gracias a estos gastos inflados se podía disponer de mucho dinero. O sea, apenas se firmaban estos recibitos que les he mostrado. Solamente, perdón, y Sí, en sí. el 2000, cuando ya ocurre lo que ya sabemos, cuando el gobierno cae en desgracia, Montesinos ordena quemar todo esto. Pero algunos jefes y algunos subjefes de la Casa Militar guardan esto. Lo guardan Claro. y lo conservan. Gracias a Y Dios. años después lo entregan claro. a algunos fiscales y a algunos procuradores. Claro, y de ahí es que por eso ahorita le estamos tomando fotos a todo esto. Claro, no faltará quien diga, no, pero estas son fotocopias, pues. Entonces, como son fotocopias, han sido adulteradas. Así Bueno, es. el ok es bien clarito, ¿ah? Y sale igualito, ¿no? Entonces, quienes quieran de nuestros colegas periodistas tener acceso a estos documentos, tienen que esperar la nota que va a escribir Daniel Llovera para poder muy pronto, para la mula también, O con mucho gusto también. O con mucho gusto compartimos, Sí, ¿no? sí, compartirlo, claro que sí. con tal de que se difunda, Claro. ¿no es cierto? Y que se sepa la verdad. O sea, acá había Para un quienes se animen a modo hacerlo me también, salió ¿no? muy borrado caramba. Pero se ve lo que ya. Sí, Lo no, voy a está borrar, claro, ¿ya? está clarísimo, sí. No, pero voy a borrarlo porque me ha salido muy borrado. Eliminar tweet, vamos a hacerlo más bonito. No, que es verdad, pero no te lleves los papeles, porque si no, Porque cada te- gente dice, ¿dónde está lo que? ¿Dónde está lo que? No, te los estoy volviendo a ordenar. Ordéname bonito, pues. No, me salió borroso. Soy una mala fotógrafa, la verdad. No me sale bien, ¿ya? Pero acá estoy tratando de sacar lo mejor posible. Es que hay una sombra ahí. Las sombras nada pero más. tiene flash, Es, tiene el- es el micrófono, pues. El micrófono hace sombra. Yo solamente quiero que vean ustedes, presidente de la República, ok. Exacto. Nada más.
Presidente de la República, ok. Hay uno que ya has colgado, Rosa María, que sí, se ve perfectamente el ok genial. a SIN, incluso, Ah, sí, ¿no? claro. Claro, sí. la disposición de que se envíe esa nota informativa al SIN, ¿no es cierto? Claro, sí. Claro, ya está. Del 2 de junio de Entonces, 1990. que no se haga Viestein, pues, loco. Ahora, yo no sé cuál es tu opinión. Yo reviso el Twitter de Viestein hace tiempo que lo tengo bloqueado y es clarísimo que el señor tiene pues una simpatía evidente por el fujimorismo. Es más, yo pensé que iba a postular al Congreso por el fujimorismo. En algún momento parecía eso, ¿no? Que se iba a jubilar de juez y ya iba a hacer una carrera política. Trató de ser rector San Marcos, no pudo serlo. San Marcos tuvo mucha suerte, la Corte Suprema no, pero bueno, no se puede ganar todas, ¿no? En fin, bueno, nuevamente, antes de despedirnos, tengo que repetir una vez más para educación del público que nos escucha. El médico legista no define el tipo penal, lo define el fiscal. El médico legista lo único que hace es un inventario de las lesiones. Entonces, si el médico legista pone traumatismo encéfalo-craneano TEC leve, no quiere decir que tenga lesiones leves. Quiere decir que ese TEC, ese traumatismo leve, puede tener la pierna rota, puede tener el fémur destrozado y necesitar 60 días de atención. ¿Se dan cuenta? No tiene nada que ver que la palabra leve aparezca respecto a una de las lesiones que hay en el cuerpo. Entonces, antes, por favor, no se adelanten. Y, como siempre le decía Daniel, si no saben, pregunten, pues. Yo ayer estaba explicando un tema del Código Penal y me contestan, sí, pues ese Código Procesal Penal tiene problemas, ¿no? No, pues. ¡No es lo mismo! Y ahí me comencé a reír yo, porque me he pasado muchos años gritando a los reporteros, ¿por qué me hablas del Código por procedimientos penales? Primero porque está derogado, ¿ya? Ese ya no existe. Y no me hablas del Código Penal, penal nomás, hijito, penal, nada más, sencillo. Ah, ya, el Código Civil. No, el civil es otra cosa. Pero, ay, un día vamos a hacer una clasecita, ¿ya? Muy bien, Daniel, ya se está viralizando el documento. Me parece muy bien. Mira, dice, ok, al SIN. Así es. ¿Qué parte no sabía Fujimori de la plata que se gastaba en el SIN? ¿Qué parte? Además, como yo digo, ver tu cara colgada por todo Lima como el héroe y al lado tus contendores al poder como maricones todos, ¿no es cierto? Y nunca se enteró de que la República se repartía por el centro de Lima. Hasta a mí me dieron un ejemplar. Por ahí lo debo tener guardado. La República. Entonces, ¿qué era? No, pues, o sea, evidentemente había ahí, lo que no sabíamos era el mecanismo. Esto a partir de una investigación muy larga. Lo que no sabíamos era el mecanismo. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa y regresamos. ¿Nos vamos ya? No, nos vamos ya. ¿Por qué? Sí, buenísimo el programa, debería durar 2 horas. Nos vamos ya. Gracias a todos por su preferencia, gracias a Daniel por estar aquí con A nosotros. ustedes, muchas gracias. Hasta otro momento. Nos retornamos mañana, ¿no? Mañana a las 8 de la mañana aquí en A 8. Pensar Más, A con Pensar Rosa María Más. Palacios. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos, bienvenidos aquí a Radio Santa Rosa, al programa A Pensar Más, que se transmite a través de la red Sodomco en todo el Perú. Acabamos de tener un pequeño movimiento de la Tierra, 4.1 en Víctor. Estamos aquí, Víctor queda muy cerca de Arequipa, como ustedes saben, cerca del Valle del Majes, pero a una profundidad de 28 kilómetros. Luis Manuel, muy buenos días. ¿Cómo está, Rosa María? 25 kilómetros de profundidad, no ha sido tan profundo, por eso incluso se ha podido percibir aquí en la ciudad capital como un fuerte remesón. Como un temblorcito. Mientras yo venía en el carro, mi esposo me dice temblor. Yo estoy en el carro, así que es bien difícil que lo sienta. Pero sí, efectivamente la tierra sigue temblando en la zona de Arequipa. Esa es una probablemente concatenación con los hechos que hemos visto desde el domingo en la noche. Correcto. Y que van a seguir sucediendo en las próximas horas y días. Así que calma a todos. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Lo importante es hacerlo, ¿no es cierto?
Pero hoy día vamos a dedicar el programa a hablar de justicia. Ajá. Justicia. Acá está el señor de la justicia. Y dicho sea de paso, el otro día me quedé a su misa un ratito el viernes y me sorprende que antes de la misa, cuando se hacen las intenciones, ¿no? No solamente se piden por las familias, por las personas en particular, sino dicen por el proceso judicial número tal de la familia tal. Yo, caracho, la gente viene acá, pero expediente bajo el brazo. La cosa es bien concreta, ¿no? En el pedido. Bueno, a veces se necesita más que el señor de la justicia, ¿no? Para que haya justicia en el Poder Judicial, la verdad. Bueno, yo voy a tener que rezarle ahora sí más seguido, porque la verdad que después de lo que estamos viendo, bien difícil no sorprenderse. Va a hablar más adelante con nosotros el ex congresista Daniel Guataz, y estará con nosotros también Daniel Llovera, periodista de investigación, con el que hicimos toda la investigación del tema de narcoindultos y conmutaciones de pena, para hablar de dos sentencias en particular. La sentencia de Diario Chicha, y vamos a hablar de la sentencia del señor Miguel Facundo Chinguel, Facundo su apellido. Pero quiero aclarar algunas cosas, por favor, para toda nuestra audiencia, que a veces se confunde un poquito. Términos legales. Ayer Algunos ha sido términos, objeto de debate en todos los medios de comunicación. Algunos términos que no se entienden bien. Miren, primero, la ministra de Justicia no tiene nada que ver en las sentencias del Poder Judicial. Nada, ¿ya? Una cosa se llama Poder Legislativo, otra se llama Poder Ejecutivo y otra Poder Judicial. La garantía de que el poder no se concentre en una sola mano es tenerlos separados. Por eso es que el presidente no le puede decir a un juez cómo fallar. Y el juez no le puede decir al presidente cómo administrar la plata. Tampoco el presidente puede reformar el Poder Judicial. La única reforma posible es la que hace el legislativo sobre el judicial. ¿Por qué? Porque el que aprueba la ley orgánica del Poder Judicial, ¿quién es? Es el legislativo. Entonces, ningún poder está concentrado, justamente por la desconcentración de poderes. ¿Por qué? Porque si todo el poder estuviera en una sola mano, viviríamos en una dictadura, ¿no es cierto? Y vivimos en una democracia. Y el sistema ha probado durante 200 años no ser perfecto, pero ser bastante bueno. Entonces, la ministra de Justicia no puede reformar el Poder Judicial. ¿Puede proponer al legislativo proyectos de ley de reforma? Sí. Tanto de códigos, es decir, de la ley sustantiva, de la ley que tiene que ver con lo que se nos tiene que aplicar a nosotros, como con propuestas de reforma en la organización del servicio de justicia. ¿Ok? El mismo Poder Judicial tiene iniciativa para proponer al legislativo su propia reforma. Primera cosa que quede claro. Entonces cada uno tiene su rol. ¿Sí? El juez sentencia, el fiscal acusa. ¿Ok? El juez no acusa ni el fiscal sentencia. ¿Ok? La última palabra es la del juez. Pero el juez no puede sentenciar si es que el fiscal no ha acusado. ¿Ok? Muy bien. Ayer ha habido un lío espantoso porque la médico legista en Tumbes hizo un inventario, si se quiere, de las heridas de una mujer brutalmente agredida por un hombre que está prófugo en este momento. Y lo que entendieron los señores periodistas de Tumbes y compañía en el resto del Perú es que porque la doctora puso TEC, o sea, traumatismo encéfalo-calar leve, eso era lesiones leves. Miren, las lesiones leves son un tipo penal. No lo establece la pericia, lo establece el fiscal. El médico legista lo que hace es un inventario de lo que encuentra, ¿no es cierto? Politraumatismo. Y con esa pericia, el fiscal dice, ajá, esto califica como lesión leve o lesión grave. Ok, primer problema. Entonces, la doctora, pésimas portadas hoy día, no pasan un examen de derecho, jalados todos, no determina si la lesión es leve o grave. Lo determina el fiscal. Y luego el juez puede discutir también durante el proceso la calificación que se ha hecho. ¿Ok? Entonces, lo que diga la pericia
no es la calificación del delito. ¿Ok? El perito, cuando le llevan un cadáver, no dice homicidio culposo o homicidio doloso. Dice acá hay un muerto, ¿no es cierto? 48 puñaladas en el estómago. ¿Ya? Eso no es decir, si la puñalada fue superficial, no quiere decir que sea homicidio culposo. ¿Entienden? ¿Me están entendiendo acá en mi focus group delante del vidrio? Sí, me están entendiendo. Ok. Lo único que han dicho es que el traumatismo encefalocraneano, es decir, el golpe que tiene dentro de la cabeza, el TEC, es leve. Gracias a Dios, dicho sea de paso. ¿No es cierto? 2. ¿Qué pasa con las benditas lesiones? Ok. El delito de lesiones está pensado desde el inicio, ¿no es cierto?, de la justicia penal en el universo, para dos personas que se pelean. Hay una pelea y una le causa un daño a la otra. Pero normalmente se entiende que son dos personas de la misma fuerza física, pues. ¿No es cierto? Entonces, si lo mando 30 días al hospital, ya eso es grave, pues. Si lo mando menos de 30 días al hospital, pero más de 10 días al hospital, es leve. Si lo mando menos de 10 días, no hay delito. ¿Qué? No hay, pues. Hay falta, hay otra cosa. Ahora, no faltan por los abogados que lo complican todo. Sí, pero si le mutila un dedo, entonces sí es grave. Claro, pues, todos hemos leído el Código Penal. No solamente son los días de hospital, también se le mutilan un miembro, ¿no es cierto? Si produce desfiguración en el rostro, si la inhabilita permanentemente para el trabajo. Es fatal porque deja la marca, ¿no? Uh-huh. O sea, fíjense, en el caso Cantuta, Barriosatros y secuestros de Dyer y Gorriti, la sentencia no va a cambiar, por más que quisiera el señor Villestein, porque tendrían que haber hechos nuevos. Y no hay hechos nuevos, pues. Salvo que aparezcan los muertos, cosa que no va a suceder, ¿no es cierto? No hay hechos nuevos. Por lo tanto, el señor Fujimori tiene que cumplir 25 años de condena y ya va a cumplir 10. Le faltan 15. ¿No? Esa es la realidad. Entonces es una victoria pírrica. Pero sí deja la marca, pues. La marca de, efectivamente, Fujimori no sabía nada. Que esta es la marca que quieren dejar los fujimoristas. Todos eran malos alrededor, todos merecen condena, pero él no sabía nada. ¿No? Y llega un momento en que, claro, la población no sabía nada. Pero él sí sabía. La población no tenía por qué saberlo. Sí. Pero él sí sabía. Y el señor Villestein sabe perfectamente que Alberto Fujimori sabía. A no ser que lo considere un estúpido. Y yo no creo que lo considere un estúpido, ¿no es cierto? Era un hombre muy inteligente. Un profesor importante de matemáticas no puede ser estúpido. No puede mirar, aunque sea cuando pasa la limusina a toda velocidad, los kioscos de todo el país, insultando a todos sus adversarios políticos y no preguntarse, ¿por qué todos los titulares son iguales? ¿Qué está pasando acá? Y a pesar de que el abogado Paco Castillo diga lo contrario, pues en el proceso a los compinches reconocieron que la orden viene de Fujimori. El Fujimori estaba informado de toda la situación. Y aún así, con toda esa probanza, pues el señor Villestein y sus queridos colegas de su sala, pues dijeron no. Absuelto. El señor nunca se enteró de lo que pasaba alrededor de él. ¿No? Bueno, como decía un amigo mío, mejor que te declaren tonto, ¿no es cierto?, a que te declaren sinvergüenza. ¿No? Entonces tonto, pues tontonazo era Fujimori. No era sinvergüenza, era tontonazo. Él no lo dijo con esas palabras, ¿no? Pero no las puedo decir al año por radio, porque esta es la radio católica más antigua del Perú. Vamos a una pausa, rezamos con nuestros invitados. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Recuerden nuestras frecuencias, porque son múltiples. Radio Santa Rosa, 1500 kilociclos, amplitud modulada, 105.1 FM. Radio Santo Domingo Chimbote, 102.1 FM. Radio San Martín Arequipa, 97.7 FM, 1380 AM. Radio Veritas RTV Cusco, 92.1, nueva frecuencia. Radio Cepagua Ucayali, 100.5 FM. Radio Quillabamba, La Convención Cusco, 91.1 FM, 1210 AM. Y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado en el 92.5. Estamos en vivo y en directo con toda la cadena de emisoras de Sodonco con Rosa María Palacios en A Pensar Más. No se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Esto es Sodom con la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Recuerden, amigos, suscribirse a nuestro canal en YouTube Sodomco, así como lo escuchan, y también en nuestra cuenta en Twitter, que ya tiene más seguidores, Rosa María, en donde colgamos todas las ediciones de este programa y tenemos muchas cosas interesantes para nuestros oyentes. Bueno, y tenemos en realidad mucho que contarles, pero ya está en la comunicación con nosotros Daniela Huataz, ex congresista de la República, para comentar con nosotros este fallo de ayer sobre el Poder Judicial, la verdad. Y fíjense que es como un patrón de conducta, ¿no? Nadie sabe nada. Nadie sabe nada. O sea, el señor Castañeda Lucio no sabía nada de Comunicore. Recién va a empezar el juicio. ¡Recién! Un asunto que trata del 2006, ¿ah? Va a estar también Daniel Llovera. ¿Quién más no sabía nada? Alan García. Nada sabía de lo que hacía Miguel. Él filmaba nomás los indultos, pero no sabía nada. Y Fujimori tampoco sabía nada. Entonces el reino de los no sabía nada. Y recordando a Alan García, había dicho que Miguel Facundo Chinguel era un hombre pro. Con lo cual cuando salga le va a dar un puesto pues, en un próximo gobierno aprista, de todas maneras. Muy buenos días, señora Huataz, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, su primera reacción ante este fallo de la Sala Villestein. Bueno, yo creo que si nosotros tenemos la oportunidad de pasar por la marcha del día sábado pasado y lo que ocurrió frente al Palacio de Justicia, la principal consigna era Poder Judicial, vergüenza nacional, ¿no? Yo estaba ahí. Al margen del análisis jurídico, si corresponde o no corresponde, lo que se está logrando es la cada vez mayor desacreditación y pérdida de credibilidad y de confianza en nuestro sistema judicial. Es deplorable, o sea, realmente si la clase política, ni la presión mediática, ni la presión ciudadana puede esto, podríamos estar camino a un país sin ley, ¿no? O sea, es muy delicada la situación desde mi punto de vista. Ahora, en el caso del Poder Judicial, la sala del señor Villestein, y en particular el señor Villestein, ha manifestado sus preferencias políticas abiertamente. Cualquiera que dé una vuelta por su línea de Twitter ve cómo él retuitea aquellos mensajes de apoyo a Keiko Fujimori. ¿No es cierto? No es novedad. O sea, si había algo predecible al caer en esa sala, porque tiene que caer en esa sala, el resultado de esta sentencia, yo no sé cómo no sorprende a nadie, y yo lo que no entiendo es por qué el Consejo Nacional de la Magistratura, que es otra de las madres del Cordero, no dice nada sobre la conducta política del señor Villestein, que es pública y notoria. Bueno, eso es mucho más delicado aún, ¿no? Si vamos a tener salas de la Corte Suprema que tienen una identificación con un partido político, con una ideología política, eso es lo más opuesto que puede existir a un principio elemental de justicia, que es la objetividad, neutralidad de los magistrados. En otros países los jueces son propuestos por los políticos de turno, sea el presidente de la República, como en el caso de Estados Unidos, pero nadie va en ningún momento a pensar de que ese juez va a ser republicano y que va a votar en ese sentido. O sea, Rosa María, yo creo que después de haber visto lo que estamos viviendo en estos días, si sumamos el mensaje claro de lucha contra la corrupción que ha lanzado el presidente Pedro Pablo Kuczynski, y estamos ante la movilización de más de 150.000 personas diciendo Poder Judicial, vergüenza nacional. Entonces, Rosa María, yo creo que ya como sociedad no nos queda otra que buscar alternativas populares, ¿no? Yo creo que movimientos ciudadanos, probablemente referéndums, pero esto no puede continuar. O sea, no puede ser que en el Perú la justicia se determine al ton y al son, o que no exista ningún nivel de predictibilidad mínimo. O sea, cualquier cosa puede ocurrir. O sea, o porque tienes dinero. Ok, pero en términos generales, ya, si quieren aprender la regla rapidito, es
más de 30 días de hospitalización. O sea, imagínense ustedes, pues más de 30 días de hospitalización, se dan cuenta, es grave. De 10 a 30 días es leve. Miren cómo se ríen acá, ¿verdad? Pues, entonces, claro, para que tú tienes que estar policontusa, digamos, no necesariamente son lesiones graves. Puedes tener 25 moretones en todo el cuerpo. Pero si a los 3 días te estás parando y te estás yendo a trabajar, entonces no es lesión grave. ¿Y cuál es la diferencia entre lesión leve y lesión grave? La pena, pues. La pena. Ahora, el año pasado se les ocurrió en el Congreso que había que subir las penas. Entonces sí es posible que para lesión leve haya prisión efectiva hoy. Para los delitos cometidos a partir de la aprobación de la ley, que fue el año pasado. Para los delitos anteriores, no. ¿Ok? Para los delitos anteriores a la promulgación de la ley se aplica, ¿no es cierto?, la norma anterior. Entonces lo más probable es que no exista eso. Bueno, acaba de haber otro sismo chiquito, 4.8 en Ica, en Pisco. La tierra está temblando, señores. Por algo será. Pero la tierra está temblando. Yo creo que para lo que sí en verdad debería servirnos es para estar prevenidos en todo momento. Repasar las acciones que debemos tomar en casa para evitar mayores consecuencias. Lo decías hace unos días, lo que mata en los temblores no es el temblor, son las paredes. Así es. Es el temor, el pánico en ese momento. Vaya usted y confiésese, señora, caracho. También. Dios nos coja confesados, como se gritaba antes. Entonces, de verdad, pues, arregle su vida. Muy bien. Ese es el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de justicia. Pero para hablar de justicia hay que saber un poquito de justicia, ¿no es cierto? Un poquitín, no hay que saber demasiado. Muy bien. Hay dos casos que son los que nos han llamado más la atención. Uno es el señor Miguel Facundo Chinguel, el famoso presidente de la Junta de Indultos, se voy a abreviar el nombre, ¿ya?, de conmutaciones de penas, gracias presidenciales, indultos, etcétera, que durante la época del gobierno de Alan García, ¿no es cierto?, se dedicó a revisar expediente tras expediente y elevarlo a nuestro señor presidente para que éste estampara su firma, y nuestro señor presidente indultó a 5.000 reos, indultó y conmutó. ¿Por qué digo conmutó? Porque a la gente de narcotráfico no se le puede indultar por ley, está prohibido. Entonces, ¿qué se les ocurrió? Bueno, como no se les puede indultar, se les conmuta. ¿Qué decir conmuta? Te rebajo la pena. Pero te la rebajo tanto que en realidad puede salir mañana. ¿Ok? Entonces, por angas o por mangas, el resultado era prácticamente el mismo. Muy bien. En ese momento habían más o menos una población de 45.000 presos. Hoy estamos en más de 70.000. En ese momento habían 45.000 presos. Alan García revisó los expedientes de 15.000 sentenciados y le cambió la pena al 30%. O sea, a 5.000. Agacho, ¿no? Fuerte. Bueno, el señor Facundo Chinguel se probó en el proceso que en algunos expedientes, sobre todo en uno en especial que bastaba uno para probárselo, ¿no es cierto?, había obtenido beneficio, ventaja, etcétera, dinero, gracia, como se quiera llamar en el Código Penal. Y se le condenó, ¿no es cierto?, por cohecho, es decir, por recibir una coima. Muy bien. Y también, obviamente, porque esto no lo había hecho solo, habían cómplices, se le condenó por asociación ilícita para delinquir. ¿Ok? ¿Qué ha determinado la justicia? Que el señor actuó solito. ¿No hay asociación ilícita para delinquir? No hay. Solo a él se le ocurrió, él tramitó, él obtuvo los resultados, solo. Todos los demás procesados nunca estuvieron ahí. Por iniciativa propia. Todos los demás procesados que tienen condenas también, pero no necesariamente efectivas, pero han tenido condenas. Entonces, ¿qué disparate es este? Y obviamente sabe que en la apelación a la Suprema seguramente lo exoneran, ¿no? O ya se lo bajan a nada, con lo cual los 2 añitos que te ha tenido en cana y hay justicia para todos. Pues listo, ya estamos, ¿no? El otro caso es el de Alberto Fujimori, que yo digo, ahí sí, nosotros siempre le pedimos predictibilidad al Poder Judicial y esto era predecible, pues, ¿no? Si era la sala Villestein. O sea, miren, yo nunca he visto una cosa igual. Cualquier persona puede entrar al Twitter del señor magistrado Javier Villestein y leer las barbaridades que ahí pone
de connotación política. O sea, sus preferencias políticas son públicas y notorias. O sea, de verdad, lo son. Tiene una defensa cerrada del fujimorismo, de Keiko Fujimori. Utiliza las palabras caviares, rojetes, para referirse a los enemigos de los fujimoristas, ¿no? Eso es su léxico, es su manera de hablar. Yo lo tengo bloqueado hace mucho tiempo porque a mí me ha faltado el respeto varias veces y porque no quiero contribuir, como digo, a la falta de decoro de un magistrado de la Corte Suprema. Antes, no sé, creo que lo han derogado. Me dicen que no. Había una norma que se le exigía a los jueces tener decoro. Bueno, no voy a contribuir pese a que no lo tenga, ¿no? Entonces mejor ni contestarle. Pero una persona con manifiesta preferencia y simpatía, ¿no es cierto?, por un grupo político, emite una sentencia diciendo que en el caso de la prensa chicha, Alberto Fujimori no tenía idea de lo que estaba pasando. Nada. Por todos los kioscos de Lima decían, Andrade Maricón, hablaban mucho del papá de Chicho Mome, el ingeniero Mome Iona, Gustavo, claro, le decían de todo, no quiero repetir lo que decían, básicamente eran acusaciones de índole sexual, ¿no? Porque para el servicio de inteligencia no le daba para más el coco. Entonces, básicamente todos eran maricones, habían participado en orgías o cosas por el estilo, ¿no? Y esto se hizo sin que Alberto Fujimori supiera nada. Yo estaba manejando en el centro de Lima cuando por la ventana del carro me entregaron un ejemplar de la República. O sea, a mí no me la van a contar porque yo la recibí. Mandado a hacer por servicio de inteligencia. Igualito a la República, mismo formato, pero era República, ¿no? Entonces, eso se hizo con plata de todos los peruanos. La plata salió de nuestros impuestos. Muy bien. Todos los compinches de esta operación, hace muchos años que fueron sentenciados, todos los que trabajaban en la prensa chicha, Vladimiro Montesino, los generales que participaron en la operación, todos fueron sentenciados. Incluso algunos ya deben haber cumplido sus condenas, ¿no? Pero cuando por fin se le puede procesar a Alberto Fujimori después de años, ¿no? Y llega a la Corte Suprema, resulta que Fujimori nunca supo nada. Toda esta operación era para reelegirlo a él, a Alberto Fujimori, no a un tercero, ¿no? Claro, a él mismo. Sería el principal beneficiario de todo esto. Claro, o sea, él era el beneficiario de toda la operación. Todos sus compinches han sido condenados y han cumplido sus condenas, ¿no es cierto? Y deben sus reparaciones civiles, ¿ya? Y este señor no sabía nada. Lo cual es área, muy poca gente le interesa si es fulano o mengano el representante. Ustedes ahorita me preguntan a mí quién es el representante del Colegio de Abogados en el Consejo Nacional de Magistratura, no tengo la más remota idea. ¿Se dan cuenta? Y debería saberlo. Entonces, hay ahí un problema nacional. El Consejo Nacional de Magistratura tiene que elegirse en primer lugar de una manera diferente. Pero eso implica reforma constitucional, 2 legislaturas, etcétera. Un camino es hacer un referéndum. Un camino efectivamente es un referéndum. ¿Es viable ese camino entonces? Ese camino sí, claro. Es un referéndum con 50.000 firmas para presentar la iniciativa legislativa y luego pedir que esa iniciativa se someta a referéndum. ¿Y consideras que la población ya es sensible a una situación como esta? No, porque tiene que entender qué cosa es el Consejo. O sea, tienes que decirle, mira, la culpa de que tengamos un pésimo sistema judicial es que los jueces se eligen de manera pésima. Claro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las personas que las eligen tienen problemas también, ¿no? Trabajan para ciertos intereses, etcétera. La queja permanente de que el APRA controla el Poder Judicial es una queja que escucho yo en el Perú hace 30 años, desde que yo estudié Derecho. Los jueces son apristas. No todos, pero lo suficientes como para estar colocados en los lugares necesarios para poder, ¿no es cierto?, hacerle el favorcito a los políticos a los que tienen que hacérselo. Y vaya que se los han hecho, ¿ah? Y vaya que yo el otro día en broma le decía a un colega, no hay aprista que cumpla su condena. No conozco. No he conocido. A veces los condenan, pero que cumpla la condena, no. Nos vamos a una pausa. Ya está nuestro invitado Daniel Llovera, está esperándonos, en breve está con nosotros aquí en cabina, Rosa María, y volvemos luego de la pausa con él. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Estamos amigos en Radio Santa Rosa, emisora integrada para la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, donde también está Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas RTV en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, presentando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, y le pedimos por favor a Sismos Perú, IGP, que arregle que se ponga de acuerdo con sus datos, ¿no? Porque claro, ya no sabemos si el temblor ha sido en Vítor o ha sido en Lima. O se han presentado 3 temblores en 10 segundos. Con 10 segundos de diferencia, ¿no? Sí. Arregle sus datos, por favor, ¿ya? Porque este es un programa grabado. O va a quedar grabado, claro. O va a quedar grabado, no estés en vivo, pero va a quedar grabado. Arregle sus datos, de verdad, porque causan mucha confusión. Ahora resulta que también ha sido en Lima, y también ha sido en Vítor, y después ha vuelto a ser en Vítor de nuevo, y todo con 10 segundos de diferencia. Entonces, bueno, no, permítanos informar al público correctamente. Yo lo sigo, soy fiel seguidora, pero de verdad que hay que trabajar un poquito con más rigor, ¿no es cierto? Bueno, y está ya con nosotros Daniel Llovera. Daniel Llovera es periodista de investigación, ha trabajado conmigo 2 años en ATV hasta que nos votaron. Bueno, me votaron a mí primero y se quedó unos meses felizmente. Y nos votaron, él siempre me dijo que fue Alan García, yo no lo creí, pero ahora le creo, ¿no? Porque siempre hay que creerle a un buen periodista, ¿no? Tiene credibilidad. Y tenemos 2 casos para comenzar. Uno es el de narcoindultos. Y a este caso le tenemos mucho cariño porque fue Daniel el que vino un día, estábamos trabajando en ATV, creo que era el 2011, y ya se había instalado con la comisión, o el 2012, ¿no? Y me dice, Rosa María, ¿sabes que Alan García ha indultado 5.000 personas? No puede ser, se les han corrido unos ceros, pero no, debe haber sido 500 durante todo su mandato. No, 5.000. ¿Cómo va a ser 5.000? Pues si los sentenciados en el Perú serán pues que 15.000. No, 5.000. Los han contado ya, con página por resolución en el peruano. Era increíble también. Pues. ¿5.000? Sí. Sí, y lo más raro es que la mayoría son conmutados por narcotráfico. ¿Qué? Y así empezó una larga investigación que terminó con Miguel Facundo Chinguel en la cárcel. Pasó de ser un hombre probo, ¿no? Un hombre probo. Ha vuelto a ser un pobre probo. Bueno, al próximo gobierno de García le darán la misma chamba, supongo, ¿no? Porque además muerte civil, y he dicho, en este congreso no la van a aprobar ni a hablar, pues imagínate. Si aprueban la muerte civil en este congreso, la mitad del congreso tiene que irse. Entonces, ¿no? Como digo, si la presidenta de la Comisión de Presupuesto fue sentenciada por enriquecimiento ilícito, ya pues, y no sabe ni 1 más 1, no sabe ni cuánto es el presupuesto. En fin, así es el Perú. Pero regresemos al caso de Miguel Facundo Chinguel. Daniel, gracias por estar con nosotros. Al contrario, buenos días a ustedes. ¿Cuál es el favor que le ha hecho la Corte Superior a Miguel Facundo Chinguel? Porque no le han borrado todos los delitos, le han dicho, usted actuó solito, no hay asociación ilícita para delinquir. Claro, en realidad le han hecho un favor primero porque le han rebajado la condena de 13 años con 8 meses a 9 años. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el delito de asociación ilícita, o sea, de organización delictiva, ha sido anulado, eliminado. En consecuencia, las personas que estaban tras él, ¿no es cierto?, en este, llamémosle presunto, porque el señor ahora es inocente, Rosa María, en este presunto aparato, ¿no es cierto? ¿Cómo que es inocente? Pero el cohecho sí sigue vigente. No, es inocente de organización. De haber dirigido una banda. Así es, no hay banda. Sí. Solito, él mismo fue. Él solito. Es un cohecho entonces, privado. Como ya no hay organización, los coacusados de Miguel Facundo Chinguel han quedado fuera también, es decir, integrantes de la Comisión de Indultos, que fueron contratados, convocados, reclutados, ¿recuerdas? Con un mecanismo especial, pero que en realidad tenían como denominador común, y lo documentamos en el programa, su militancia priista. Claro. ¿Correcto? Y otro grupo tenía como denominador común haber trabajado o estudiado con Miguel Facundo Chinguel. Entonces, ellos quedan fuera. Ahora, Miguel Facundo ya no es cabeza de ninguna organización delictiva, ya no hay asociación ilícita, entonces se queda con 9 años, por cohecho, por 3 casos. Uno de ellos es, digamos, llamémosle menor. ¿Recuerdas un caso que sacamos nosotros, el sobre que llega con los 1.000 soles
que le envió este fiscal de Piura apellidado Toledo Leiva. Así es. Ya, este fiscal le envía 1.000 soles en un sobre y con una notita de una libreta arrancada, de una hoja arrancada de una libreta pequeña, y le dice: doctor Facundo, aquí van los 1.000 soles con mi hermana. Y según el relato que publicamos nosotros en esa época, Facundo estaba muy molesto porque la promesa era 5.000 soles. Claro. Pero le aceptó esos 1.000 soles. También el señor es comprensivo, digamos, ¿no? Es un hombre bueno, pues. Es Sí. un hombre pro. Exactamente, exactamente. Ese es uno de los casos. Los otros casos son el del Checo, Claro. el de Ullín Sorgo, que es un caso que encontró la megacomisión, y el de 2 colombianos pertenecientes a organizaciones grandes, ¿no? Ahora, nosotros cárteles. llegamos a documentar con testimonios, ¿no es cierto? Esos dos, pero con testimonios. O sea, en ese Exacto. caso estaba probado que estas personas decían que se les había exigido una cantidad de dinero. Pero porque eres políticamente afiliado, pero finalmente se convierte en un velo o un velo protector de todos los grandes actos de corrupción. Y en este caso específico, Rosa María, él ya reconoció Fujimori haber sacado dinero del SIM para la compra de los polos, para la campaña electoral, para pagarle a Montesinos, y ahora resulta que en este caso, pues, el mismo dinero con el mismo modus operandi donde salía el dinero del SIM, no, ahí no tiene responsabilidad. Así es. Mira, Bueno, yo para creo que se, si para no- que se sorprenda, acaban de admitir a trámite el pedido de habeas corpus de Abimael Guzmán, presentado por Irene Parraírra por presunta violación al derecho a la salud del terrorista. O sea que así como está el Poder Judicial, cualquier cosa puede pasar. Pero, Rosa María, imagínate que a estas alturas, con una corrupción desbordada a nivel estatal, regional, local, con una delincuencia sin control. Hemos visto lo que ha ocurrido con la liberación de más de no sé cuántos miles de narcotraficantes del gobierno de García. Estamos convirtiendo. O sea, ¿qué nivel de seguridad le podemos ofrecer a la ciudadanía? Esto es un golpe a la yugular de las esperanzas que tenemos todos los peruanos de que una vez por todas las cosas comiencen a cambiar en el país. Yo Ahora, creo que acá la gran responsabilidad de Marisol Pérez Tello es poner las cosas en su sitio, y si es que la clase política no puede iniciar cambios, proponer cambios, tendremos que ser los ciudadanos de a pie, Rosa María. Yo te invito a ti a iniciar un movimiento ciudadano. Ahora, ¿cómo encauzar Tenemos que esto? hacer algo. No podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, una sociedad donde va a salir el que tiene el garrote más, el que tiene la billetera más grande. O el que tiene más poder, ¿no? Desarrollarnos como sociedad así. Ahora, ¿cómo enfrentar el problema? ¿Cómo encauzar? Porque de la propuesta, como dicen, de la protesta hay que pasar a la propuesta. En el caso, por ejemplo, de mujeres, lo que yo he propuesto, y creo que ha sido bien atendido por la ministra, y parece ser que el Congreso pasado no lo pudo aprobar, es un tipo penal específico para las golpizas a mujeres, en el cual, con una sola cachetada, un solo golpe, etcétera, ya haya una sanción, una punición. O sea, que el tipo penal de lesiones no se aplique en estos casos porque no sirve para nada. Eso ha sido bien recogido. Yo espero que se discuta, se debata, se pueda aprobar. Pero en el caso de una reforma del Poder Judicial, la ministra de Justicia no puede hacer nada, porque tenemos el tema de separación de poderes. La reforma del Poder Judicial solo puede venir de un Congreso, y ese Congreso tiene 73 fujimoristas, que no van a apoyar nunca pues la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, y mucho menos la muerte civil de los funcionarios que delinquen contra el Estado. Tiene como presidente de la Comisión de Presupuesto a Cecilia Chacón, que fue finalmente se le impuso una condena por enriquecimiento ilícito. Después se declaró nulo el proceso, no se le ha absuelto. Pero esa es la presidenta. El presidente de la Comisión de Educación está acusado por plagio. Entonces, ¿quién va a reformar esto? Pues podemos salir a protestar, pero la pregunta es: ¿quién va a reformar esto? Bueno, Rosa María, quizá habría que pensar en un referéndum, ¿no? O sea, yo creo que ya nos está demostrando la ciudadanía, las organizaciones civiles, en el caso de la ley Pulpín, en el caso, nosotros no podemos dejar pasar por agua tibia lo que ha significado esa marcha, quizá la más grande después de los 4 subios que ocurrió el fin de semana. Sí. Y no podemos dejar a toda la población con esa sensación de que ni el Poder Judicial, ni la clase política, ni el Congreso de la República,
ni los medios de comunicación, nadie puede hacer nada, y todos podemos derivar rápidamente en una sociedad sumamente violenta, donde se comience a imponer la justicia, la pongo yo por mis propias manos, hipotéticamente hablando, en el caso Lógico. de esta joven que ha sido agredida brutalmente en el norte. Lógico. Bueno, vayan y agárrenlo a patadas y defórmenlo al tipo. Así es. O Como que se la hace gente en que muchos comience a lugares del andar Perú, con ciertamente. pistolas en la mano. Ah. Mira, Rosa María, yo estoy sumamente preocupado porque lamentablemente, después de haber pasado 10 años por el Congreso de la República, haber hecho propuestas en la misma línea de la que tú señalas, yendo a lo que es el robo, el hurto, eliminar las sentencias condicionales, ¿no? O sea, es algo tan elemental como eso. O sea, si alguien comete un robo menor, un hurto menor, bueno, que se vaya 15 días, 20 días, 30 días a la cárcel. Pero esta flexibilidad y gran tolerancia a lo que es el hurto menor, las lesiones leves, que es el caso de esta joven del norte, ¿no? No, el médico legista dijo, son lesiones leves, entonces la policía vio el parte de lesiones leves, entonces no hago absolutamente nada. Y a la mujer la masacran y la agarran a patadas, y entonces, Rosa María, yo creo que este es un tema sumamente... Claro, ahora, delicado. fíjese, doctora Bogatás, cómo ahí sí hay una responsabilidad de los medios de comunicación. La médico legista no ha dicho lesiones leves porque la calificación del delito solo la puede hacer el fiscal. Lo que ha dicho es que tiene un TEC leve, un traumatismo encefalocraneano leve, porque esa es la calificación médica, pero no ha dicho lesiones leves. Lo que entiende el reportero es lesiones leves y hace un escándalo, cuando ni siquiera ha habido calificación fiscal de las lesiones todavía. Entonces ahí también hay un problema de educación de los reporteros que no saben nada de derecho, lo siento chicos, y que deberían tener un poquito más de educación antes de lanzarse con un titular de ese calibre. Que ayer todo el mundo ha estado frenético tratando de explicar, y yo tratando de explicar, no, todavía no hay una calificación fiscal. Porque además el tema es que el prófugo todavía no ha sido capturado. Entonces, ahí también hay una corresponsabilidad en encontrar con absoluta claridad los términos para poder educar a la gente y no indignarnos por algo que todavía no ha sucedido, ¿no? Todavía no ha declarado el fiscal si son leves o graves. Eso lo tiene que declarar un fiscal, no un médico legista. El peritaje da cuenta de las heridas, nada más. Pero en fin, así estamos. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por estar compartiendo estas preocupaciones aquí en Radio Santa Rosa. Como decíamos, cómo se le da forma a la protesta, ¿no? Y que se convierta en una propuesta. Yo creo que es clave el Consejo Nacional de la Magistratura, es clave cambiar su conformación. Las personas que eligen y sancionan a nuestros jueces y los ratifican en su cargo no tienen las capacidades, lamentablemente, para hacerlo. Se trató de hacer un organismo que tuviera una representación profesionalizada y sin embargo ha resultado siendo un organismo que ha tenido serios problemas también en su propia credibilidad. Entonces, el Consejo Nacional de la Magistratura, un organismo del cual usted seguramente nunca ha escuchado hablar, es el ente más importante que hay, porque es el que escoge a los jueces, los selecciona, los ratifica cada 7 años y los sanciona, sobre todo los de la Corte Suprema. ¿Y qué pasa? Que las personas que lo conforman son elegidas por colectivos gremiales que nunca nadie va a votar.